Buenos días, amados. Esta mañana es 10 de junio de 2020. Como siempre les digo, estamos muy agradecidos al Señor por habernos dado una semana más en la que podamos alimentarnos con su preciosa palabra. Y quisiera compartirles con respecto a esta porción que vamos a estudiar ahora más exhaustivamente. Ustedes van a continuar, que está en Gálatas 3, vamos a leerlo desde el 4 en adelante tal vez. Quisiera compartir dos porciones, prácticamente dos puntos que me parecen muy importantes, y es sobre el suministro, la cercanía, la influencia de Dios en nuestras vidas. Y dice la palabra que el Espíritu Santo es el que suministra y el que hace maravillas, en el versículo 5, entre vosotros. Porque el oír por fe es como una pregunta. ¿Por qué recibisteis vosotros? ¿Fue por el oír por fe o por las obras de la ley? Pablo está tratando de persuadir, de animar a los hermanos a no dejar a Dios. Hermanos, eso es muy difícil. Ya cuando las vidas han endurecido su corazón, solo Dios, pero claro, como líder uno tiene que tratar. Así el Señor, hermanos, nos habla de ese suministro del Espíritu Santo, que Él solo hace maravillas. Así el Señor dice en Juan 15, un pasaje conocido: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese va a llevar mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nos habla en esta parábola el Señor, nos muestra cómo debemos de vivir como una rama que está pegada, conectada, injertada a Él. Así Pablo trata de hacer entender a los Gálatas quién es el que nos alimenta, que nos provee los suministros de luz, de agua. Para tener una idea, tú puedes gastarte toda la luz que quieras y las empresas eléctricas te las van a dar, igualmente la Sedapal, el agua allá en Perú. Entonces todo, hermanos, está disponible. Y ellos, los Gálatas, iban a perder todo. En versículo anterior le dice: en vano entonces corrieron, se esforzaron, hicieron todo, porque todo lo van a perder, lo van a tirar por la borda. Alejarse de Dios hay pérdida, hermanos, una gran pérdida. Tenemos esa gran responsabilidad de mantenernos unidos, de permanecer en Él. El que permanece en mí, ese llevará fruto, ese será salvo. El mismo Señor hablando. Solo así recibiremos esas maravillas que habla Pablo a los Gálatas, esa plenitud de gozo en medio de estos tiempos muy especiales, tan difíciles, hermanos, de dolor, de tristeza, de terror, de muerte, de incertidumbre. ¿Qué nos pasará? Y sin podernos congregar, sin alabar y bendecir. Sé que hay hermanos que están pasando depresión, ataques de pánico, angustia, pero conéctese al Señor. Pablo define su vida y dice: para mí el vivir es Cristo y todo es basura. Asaf, el salmista, el gran músico, él dice: el acercarme a Dios es el bien, el conectarme a Dios es el bien. He puesto en Él toda mi confianza, mi esperanza, y para contar todas sus obras, todas sus maravillas. Sigue diciendo el salmista: los que se alejan de ti, los que se desconectan de ti, de ese suministro, de esa abundancia, de esas riquezas, Él es Jehová Jiré, ellos van a perecer, dice el salmista, de ese Dios proveedor que nos va a proveer de acuerdo a sus riquezas en gloria. Dice el salmista que ellos van a perecer con seguridad. Porque la palabra dice, Jesús mismo le dijo: separados de mí nada van a poder hacer. Lo dice tajantemente. No hay nada bueno en nosotros, solamente Él, y en dependencia total a Él.
Solo esa savia, solo ese torrente de vida puede hacer algo bueno en nosotros, que tenemos una naturaleza mala, pecaminosa, inclinada al mal. Solo con esa decisión y determinación podremos entrar en el reino, hermanos, y producir el fruto que espera. Y poder decir, nada nos puede separar del amor de Cristo porque estamos bien conectados. Y buscar, hermanos, su presencia es lo más maravilloso. Dejar que sus manantiales nos rieguen, que nuestra tierra se limpie de todo pecado, de todo mal. Poderle decir ahí, haz tu voluntad en mí. Como Jesús decía, yo y el Padre uno somos, totalmente conectados. Es un absoluto, no hay forma que puedas dar fruto y ver las maravillas de Dios en tu vida. Y como dice la prédica, y a través de tu vida traer bendición, especialmente en este tiempo, hermanos. Que tu boca se llene de risa, que tu lengua se llene de alabanza, que los ríos, las corrientes de Dios rieguen tu vida. Depende de nosotros. ¿Lo tomamos o lo dejamos? Él está dispuesto. Él dice, venid a mí, a todos los sedientos. Y de tu interior van a correr ríos de agua viva. Si no permanecemos adheridos, todo será en vano. Quiero terminar con Jeremías capítulo 2, versículos 13 y del 17 al 19. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Eso es lo que hizo los Gálatas y eso hacen muchos cristianos que saborearon lo que es vivir en esa plenitud de Dios. Versículo 17. Les reprende, Señor, a través del profeta Jeremías a este pueblo. ¿No te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas aguas del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates, contaminadas, sucias, desechas el manantial que Dios tiene para irte a embarrar, a ensuciar con eso? Versículo 19, tu maldad te castigará. Eres tú mismo el que estás prefiriendo dejar a Dios por otras cosas. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve. Y eso es lo que Dios va a hacer, hermanos, cuando uno deja. Que tú mismo compruebes cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Y el segundo punto, hermanos, cómo Abraham hizo todo por fe, porque le creyó a Dios. Y la fe es una fe activa, no es una fe pasiva. Hay que buscarla con esfuerzo, como Josué, esfuérzate y sé valiente, como le dijo el Señor. No temas ni desmayes. Y así fue Abraham. Hay 279 menciones cómo los justos vivieron y pidieron con fe. Dice la palabra en la galería de los héroes de la fe. Él es galardonador de los que le buscan. Hermanos, y si tú le buscas, Él te va a bendecir. No solamente cuando estemos en problemas, como hoy, en circunstancias difíciles, sino conectados, como lo estuvo Abraham, que no fue perfecto y tuvo problemas con su naturaleza. Y sin embargo, Dios lo honró. Él haciendo altares, siendo uno con Dios. Hermanos, que Dios nos ayude. Estos hombres y mujeres de Dios actuaron con todas sus debilidades, como dice Santiago. Buscaron a Dios. Esa fe activa,
Busca al Señor mientras puede ser hallado, como dice Isaías 55, mientras Él esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelve a conectarte, a estar como la vid y los pámpanos. No buscar a otros ídolos. Como dice en Jeremías 29, dice versículo 12. Entonces me invocarás y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Te vas a conectar, vas a buscarlo, vas a pedirle perdón. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado, versículo 14, por vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad, tu lloro, tu lamento, tu tristeza. Yo os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares, de donde estés, a donde os arrojé, dice Jehová. Ese es el Señor que quiere que regreses, que vuelvas a Él. Vuélvete a mí porque yo te redimí, dice la palabra, te puse nombre nuevo. Eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida y la mía. Eso es lo que ha hecho con estos hombres, grandes hombres, que esa fe produce actividad, no es nada pasivo. Construyó un arca, fíjense todos los verbos activos. Noé construyó arca, salió Abraham de su tierra, de sus comodidades, de su parentela. Si tienes la fe, vas a ser activo. Ofreció sacrificios. José profetizó, mencionó la salida de Israel. Escondieron a hombres, Rahab, no temieron la ira del rey. Pasaron por el mar. Todo verbos en activo. La fe produce hechos reales. Solamente los que viven en esta fe activa, real, agradarán a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso es lo que está hablando Pablo al hablar de Abraham. Y hermanos, lo único que nos queda es pedirle, Señor, ayuda a mi incredulidad, aumenta mi fe, que me comprometa. Vamos a entonar al final, hermanos, un cántico que ha sido muy apreciado durante toda mi vida, donde yo le digo, y ustedes también, y es un salmo: temprano yo te buscaré, de madrugada me acercaré a ti, me conectaré a ti desde el nacimiento del sol. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tus maravillas, tu gloria y tu poder. Hermanos, dice en Gálatas, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y sabed, dice, continúa diciendo ahora, vamos a estudiarlo, sabed que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham, descendencia de Abraham somos. Hermanos, que Dios los bendiga y que ustedes puedan asimilar y actuar. La fe es activa, la fe es poderosa en el Señor. Dios los bendiga. La experiencia tan personal que tuvieron al recibir a Jesucristo, al tener la unción del Espíritu. Y ahora vamos a ver de una forma muy rápida el versículo 4, que lo dejamos al aire en la clase pasada. Dice: tantas cosas habéis pasado en vano, si es que realmente fue en vano, tantas experiencias, tantas cosas preciosas, ahora se olvidan de eso y se van tras un error. Entonces, ¿qué cosa va a ser en vano? En vano quiere decir por gusto. Todo la van a tirar a la borda. Va a haber una triste pérdida. La iglesia de Galacia estaba en un peligro muy grande de que todas esas experiencias preciosas, esa comunión de haber recibido tantas cosas, sean por gusto y que pueda haber una pérdida tremenda. Por más poderosa que haya podido ser nuestra conversión, si no se mantiene en obediencia, en permanencia, en sujeción,
¿Qué dice la palabra? Que se apagará, no apaguéis. 1 Tesalonicenses capítulo 5, creo que es versículo 19. No apaguéis el fuego del Espíritu. Dice, más bien, retened lo bueno, desechad lo malo. Dice, absteneos de todo mal, de toda maldad, de todo pecado. Habla la palabra que va a haber una pérdida, un apagarse, el fuego del Espíritu Santo que ha sido depositado en nuestros corazones. En Romanos 8:13 también dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Hay pérdida, va a ser todo en vano. Entonces hay vida y hay muerte, hay bendición y hay maldición. Sigue diciendo en Romanos 8:13 y 14, porque todo el que es guiado por el Espíritu, ese sí, ese es hijo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que no está guiado por el Espíritu, que el que no vive conforme al Espíritu, entonces ya se apagó el Espíritu en su vida. Hay pérdida, todo es en vano. Siempre, hermanos, se puede llegar a un punto donde ya no hay retorno. La paciencia de Dios tiene un límite, y eso lo vamos a ir leyendo en otros versículos. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios real, un Dios verdadero, que nos ha dado sus caminos preparados de antemano para que nosotros podamos caminar en ellos. Pero el que no quiere, entonces se tiene que ajustar a las reglas de Dios. No podemos torcerle la mano al Señor. En 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, hermanos, los que se apartan de Dios, y el apartarse es todo muy sutil, es cuestión de dar lugar nomás a un pequeño desvío, cuando menos nos damos cuenta. Estamos solamente, como él dice, de labios, honrándolo acá con nuestra presencia, pero nuestro corazón ya se desvió a otras cosas. 2 Corintios capítulo 13, Pablo hace esta exhortación, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Quién es la fe? Es Cristo en nosotros. Esa simiente de fe que ha venido a nuestros corazones. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mal hagáis, para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Pongámonos por la verdad, de parte de la verdad, pero examinémonos a nosotros mismos. Esta es la exhortación y este es el énfasis. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos continuamente. Y si no estamos en la fe, y si nos hemos desviado, si nuestro corazón se ha inclinado, porque hermanos somos humanos, pedirle, Señor, ayúdanos, endereza nuestros pasos, endereza nuestros pies, endereza nuestro corazón. Queremos vivir por la verdad, queremos estar por la verdad. Regresamos por favor a Gálatas. Y es la experiencia del creyente con el Padre. En versículo 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Está hablando del Padre. Ya tocamos los primeros versículos del Hijo, los segundos del Espíritu Santo, la experiencia, y ahora nos habla de la experiencia con el Padre. Dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas en vosotros. Suministrar viene de una palabra proveer en abundancia ante una gran necesidad. Suministrar es una provisión abundante. No dicen tenemos un suministro de luz, suministro de agua, algo que nos han puesto la CEAPAL o cualquiera y nos suministra toda la cantidad de energía eléctrica que necesite tu casa. No hay límites. Esa es una provisión sin límites. Y viene del original del griego, que dice que eran los que patrocinaban o sufragaban todos los gastos que había en los grandes teatros griegos. Entonces eran unos grandes hombres poderosos
que tenían pues cualquier cantidad de dinero y que decían, ¿sabe qué? Se va a hacer un gran acto, nosotros vamos a patrocinar y corremos con todos los gastos, que se haga de lo mejor. Ese es original de donde nace la palabra suministrar en griego, ¿no? Entonces, con ese sentir de que Dios se ha hecho cargo de nosotros, Dios Padre, y que Él nos va a suministrar, nos va a dar toda en abundancia, mientras nosotros caminemos en la fe y por la verdad de Dios. Por eso es que justo Jesús, antes de ascender en Hechos capítulo 1, versículo 4, les dijo, quedaos aquí en Jerusalén y esperen la promesa que el Padre les dará del Espíritu Santo. Esperen que le pongan a ustedes, lo enchufen ahí en la conexión de la cañería de agua y van a ver cómo va a venir. Les decía el mismo Señor Jesús a los discípulos, ¿no? Antes de su ascensión. Y a través de la palabra vemos en Lucas capítulo 11, versículo 13, cómo Jesús les decía, ¿se acuerdan? Les decía, pedid, se os dará, tocad y se os abrirá. Todo aquel que pide recibe, al que busca halla. Termina diciendo, en el versículo 13 de Lucas 11, le dice, ¿cómo, si un padre les puede dar tantas cosas, cómo no les dará el Padre, si ustedes piden al Espíritu Santo, cómo no se los va a dar? Si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas, ¿cómo no les va a suministrar? ¿Cómo no nos va a enchufar? Si nos ha dado esa salvación tan grande, Él se va a hacer cargo de todo lo demás. Nos está hablando que nos va a suministrar el Padre, el Espíritu Santo. Aquel pues que os suministra el Espíritu, porque para el Señor lo más importante son las cosas espirituales. Y nosotros, aunque estemos pendientes de las cosas naturales a Dios, eso es secundario. Entonces les decía Pablo a los de Galacia, si han visto, han tenido esa experiencia con el Hijo, con el Espíritu Santo y con el Padre, que es dador de todas las cosas, ¿cómo es que ahora se van a desviar? Se van a dejar engañar. Vemos para qué Dios quiere suministrar a su pueblo, a nosotros, para que primeramente haga maravillas en medio nuestro. Dice Gálatas 3:5, que os suministre el Espíritu y ¿qué? Y hace maravillas entre vosotros. Él quiere hacer maravillas. Lo que pasa es que nosotros no nos conectamos bien, o nos conectamos y nos desconectamos, y eso no le gusta a Dios. Por eso es que estamos carentes, hermanos, de tantas cosas. Dice, para que haga entre nosotros maravillas. Primeramente en nosotros. Maravillas quiere decir un poder sobrenatural, un poder que no se puede descifrar, que no le es dado al hombre entender las cosas espirituales, como decía Pablo. No las puede entender, y si la entendemos en parte, y mucho menos las podemos expresar. Yo me encontraría corta de palabras para expresar lo que Dios quiere hacer en medio de cada uno de nosotros y lo que ha hecho, si nosotros somos sinceros delante de Dios. Él quiere hacer maravillas en medio nuestro y también a través de nosotros en medio de su pueblo. Es un poder sobrenatural en cada necesidad, en cada debilidad que pueda tener un hijo de Dios. Esta maravilla se traduce en poder. Por eso Pablo decía en 1 Corintios capítulo 2, versículo 4, decía, no viene a ustedes con excelencia de palabras ni con conocimientos que él podría tener, sino viene con poder, con unción de Dios. Y por eso es que Pablo hacía maravillas. Pablo era consciente de cómo Dios suministraba esas maravillas en medio de nosotros. En el libro de los Hechos, a través de todos los libros, vamos a ver especialmente en el Hechos 4, versículo 13, este pueblo había recibido al Señor, se habían convertido a Dios y ya el Espíritu Santo, ellos habían esperado el tiempo del Espíritu. Capítulo 4, versículo 13, vamos a leer. Esa provisión, pero de maravillas. Dios solamente hace, como decía el salmista, Dios solamente hace maravillas. Dios no hace nada mediocre.
Dios no nos ha llamado a su reino, como ahora decíamos, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas a su luz admirable para ser mediocres, espiritualmente hablando. Dios nos ha trasladado para suministrarnos todo el poder, todas las maravillas, toda la unción que Él pueda darnos. Y cuanto más extendamos las estacas y las tiendas y nuestro corazón, mayor poder, mayor maravilla. ¿Han visto las mangueras de los bomberos? ¿Cómo sale a raudales? Así podernos extender y Señor, que vengan tus ríos. Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras, las maravillas que hacían, cómo suministraba Dios a estos pescadores ignorantes, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban al ver las maravillas. Y Dios quiere exponernos a nosotros, como dice la palabra, como luminares, que todos vean y digan: Dios mío, has hecho maravillas, grandes cosas ha hecho Jehová, grandes. Dios no es hacedor de mediocridad. Y si nosotros no estamos bien conectados, entonces somos nosotros los que perdemos, porque a Dios no le va a faltar pueblo. Otro tomará nuestro oficio, dice. Se maravillaban y les reconocían que habían estado conectados a ese suministro, que estaba el patrocinador de nosotros, está detrás del telón, proveyéndonos de todo, para que todos nos vean delante del telón. Grandes ha hecho Jehová con estos que no merecían nada. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. En fin, vemos las maravillas en nosotros. Si ustedes reconocen bien esto, primero era en Pedro, en Juan, y después a través de ellos. Poder de unción, poder de palabras, poder de hechos, poder de sanación, poder de prodigios. Y después vemos cómo los usa a esos hombres después de haber hecho maravillas en ellos para que ellos sean notorios y sigan haciendo maravillas a través de ellos. Aquí en el versículo 27 vemos cómo ellos continúan enchufados, se puede decir, ¿no?, a ese suministro, a ese Dios, a ese proveedor, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungió Herodes. Estaban pasando por momentos difíciles, los querían apresar, le intimaron para que no hablasen en nombre del Señor. Dice, entonces ellos comienzan a orar y a pedirle al Señor. Dice, versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Versículo 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan maravillas, cosas poderosas. El pueblo de Dios es un pueblo poderoso, hermanos. Y veremos, muchas son las aflicciones, pero Dios permite todo eso para que veamos el poder de Dios que está por encima de todo eso, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo, el Espíritu que va a hacer maravillas. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios y hablaban con sabiduría, con poder, con unción. Les decía Pablo, los instaba. ¿Qué ha pasado? De todas esas experiencias que ustedes han tenido, cómo la iglesia de Galacia había crecido mientras ellos estaban en la sana fe, cómo ellos eran portadores de grandes cosas. ¿Se han olvidado todo eso y se están desviando porque alguien vino y les habló? Pablo utiliza todas esas estrategias para que ese pueblo volviera en sí y volviera nuevamente a la fe verdadera en el cual ellos habían nacido. Ahora sí vamos, por favor, a Gálatas 3, versículos 6 al 9. Así como ustedes han creído, así como ustedes han tenido la experiencia con el Hijo, con el Espíritu Santo y con el Padre, así de esa misma manera, porque se dijo hoy día, Dios es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Entonces, Pablo moviéndose, me imagino pensando cómo los va a hacer volver en sí. Ya les habló de su experiencia personal, ahora les voy a hablar
de la experiencia de un gran hombre de Dios. Así como ustedes creyeron, así como tuvieron esa experiencia tan personal, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. El título de esta porción es La bendición de Abraham, que todos la anhelamos. Ahora defiende en esta porción Pablo la verdad del Evangelio y utiliza un argumento que es la manera más fácil de captar una idea. Es ver en la vida de una persona, y en este caso nada menos que lo toca a Abraham, al padre de la fe. Aquí se esfuerza, ¿no?, él para declarar que nada de esto, de la verdadera doctrina que él está defendiendo, no es nada nuevo. Esto viene desde Génesis. Y los lleva hasta ahí, para que no vean, bueno, eso es cosa de Pablo, que él ha venido con la novedad que los gentiles, que solamente es por la fe, que ya no se tiene que cumplir las obras de la ley, y añadiéndoles cosas. Él los lleva al libro de los orígenes, del principio, sino que ya Dios había, dice, previsto, tenía ya todo planeado, desde el libro de Génesis. Sabemos que la salvación y la bendición viene, ¿por qué? Por la fe. Pablo le dijo eso al carcelero, no le dijo nada más cuando le dijo: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y te pones a ese suministro y vas a ver cómo el agua va a regar a toditita tu tierra, toditita tu casa. Y serás salvo tú y tu casa. Entonces, siempre en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, Dios es el mismo, no ha variado. La fe es lo único que va a salvar al hombre. Solamente te cuenta si tú estás enchufado a ese suministro de Dios. Lo demás va a caer todo. Cualquier lucha que tengas contigo misma, cualquier problema, todo bíblicamente. Y Pablo lo pone esto en alto relieve acá. Capítulo 11, miren aquí en el versículo 4. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Por la fe Abel ofreció, primero, sobre todas las cosas precede la fe. Lo primero es la fe. Y por fe es que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Abel no sabía nada, ignorante en todo lo demás, pero tuvo fe en lo que Dios les habló, en lo que ellos conocían. Acá en el versículo 7, por la fe Noé, cuando advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, Noé tampoco no tenía mucha revelación, pero le dijo Dios: vienen los finales de este tiempo, prepara tu arca. Eso es solamente lo que hizo Noé, y Dios lo salvó. Que aún no veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, primero es la fe y después es la obediencia. No se puede obedecer si no hay fe. Entonces, ¿qué pasa? Es una cosa que te conlleva a la otra. Si tú no eres obediente, entonces te está faltando fe. Y es donde más te tienes que conectar. Porque si tienes fe, vas a tener obediencia. Mira, la fe le lleva a Abel a obedecer. La fe le lleva a Noé a obedecer en medio de su ignorancia. La fe de Rahab la llevó a obedecer. Ella no sabía nada, no era pueblo de Dios, era una grandísima pecadora, como ustedes y como yo. Pero por fe dijo: voy a apoyar a este pueblo de Dios, voy a poner este cordón de grana, y Dios la salvó. Por fe, versículo 8, Abraham siendo llamado, por fe, primero la fe y después la obediencia. Porque Abraham le creyó, fe es creerle. Siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber, por fe, ni a dónde iban, ni qué iba a suceder.
versículo 23. Por fe Moisés, hermanas, él sí tuvo grandes revelaciones como ningún otro en el Antiguo Testamento. Pero no importa si en lo poco le eres fiel, en lo mucho también. Si en lo poco que tienes le eres fiel, cada uno va a dar cuenta a Dios de lo que Dios nos da. Moisés tuvo todas las revelaciones y en todo fue fiel en su casa. Por fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron hermoso y no temieron el decreto del rey, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Todo lo que hace, hermanos, es estar conectados a ese suministro, a esa fe, a esa verdad. Versículo 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, todos ellos, en lo poquito, en lo mucho, en la fe de Abraham, en la fe de Noé, en la fe de Enoc, todos ellos alcanzaron buen testimonio. ¿Por qué? Por la fe. Eso es lo que Dios demanda y eso es lo que les decían. ¿Cómo van a caer de su fe, de la verdad? Entonces acá Pablo, con la valentía innata en él, agarra y desenmascara todo eso y los lleva a la verdad. Y vamos a ver, los lleva desde el Antiguo Testamento y les dice, ¿no?, que la ley vino mucho después y la circuncisión también. Primero vino la promesa, la bendición de Dios a Abraham cuando todavía era un incircunciso. Para recibir la bendición y la salvación no te hace falta absolutamente nada. Cree en el Señor, así como le dijo al carcelero, cree en el Señor. Y aunque tu fe sea como un granito de mostaza, porque cuando yo vine al Señor me cuestionaba todo, era solamente una pequeña simiente, una semillita muy pequeña, que una vez que tú vienes al Señor, dice que tienes la salvación y el Padre te va a suministrar, se hace cargo como un Padre verdadero, te adopta como un hijo y Él te va a suministrar de todas tus necesidades. Y lo único que necesitaban los Gálatas y necesitamos hoy día nosotros es creerle a Dios. Aunque nuestra fe sea así, Señor, yo quiero creerte. Señor, ayuda a mi incredulidad. Señor, aumenta mi fe para que Él pueda hacer esa obra que se ha propuesto ya de antemano. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estoy leyendo Gálatas, estoy volviéndoles a leer, saber, por tanto, o sea, da una determinación, que no son, en pocas palabras, los hijos de Abraham, los que nacen naturalmente de Abraham, son única y exclusivamente, como lo vemos aquí aseverar a Pablo, sabed, por tanto, que los que son de fe, versículo 7 de Gálatas 3, son de fe, estos, en pocas palabras, son los únicos hijos de Abraham. Un tremendo golpe para toda esa petulancia y esa soberbia que ellos tenían. Pero solamente somos de la descendencia de Abraham los que tenemos la fe en el Dios de nuestros padres, en Dios. Bien fuerte, de verdad que qué tal valentía, qué tal sabiduría, qué tal conocimiento de Pablo para poder sacar y enrostrarles y hablarles la verdad con la palabra, para que vean que no eran cosas que Pablo se imaginaba, como había tenido un encuentro con Dios solamente. Y eso se trae abajo todas las religiones habidas y por haber. Solamente van a recibir la bendición de Abraham. Y somos descendientes de Abraham los que estamos en la fe del Hijo de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No hay otra cosa más. Solamente son hijos de Abraham los que son de la fe, no es que los que algún día, y eso determina permanencia también. No es que Abraham le creyó y se acabó, sino Abraham creyó a Dios y obedeció y se sujetó. Vamos a leer Romanos 4, ¿ya? Por favor, pongan un papelito, un indicador. Cualquier doctrina errada. Hermanos, y eso yo tal vez no vamos a entrar en un detalle porque hay mucho, pero con esto yo creo que muchos velos se nos tienen que quitar.
Romanos capítulo 4. ¿Qué pues? ¿Diremos que Abraham halló nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Dios lo único que vio en Abraham es su fe y su obediencia. Primero su fe, porque creyó. La obediencia viene con el suministro de Dios cuando nosotros nos enchufamos. Esos ríos de Dios nos obligan a obedecer. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Como dice, ¿no? Que lo que hace tu mano derecha no sepa la izquierda, porque si quieres que el hombre te levante, te gloríe, entonces recibirán recompensa de hombre, pero no de Dios. Todo eso lo hizo y Dios solamente vio su fe. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios. Y eso es lo único que le importa a Dios, que tú le creas. En esperanza, contra esperanza, que tú le creas en medio de tus debilidades. Señor, tú eres real y tú me vas a ayudar. Le creyó a Dios y le fue inmediatamente contado por justicia. Cree, inmediatamente estás justificado, santificado, bendecido. Pero al que obra, ahí vamos a poner todas las religiones habidas y por haber. Y no vamos a entrar en eso, ¿no? Que yo hago esto, pero si tú no tienes fe y no has creído en el Señor Jesucristo, en vano es todo. Si tú sigues cualquier ley, cualquier religión, la promesa de Dios es vana. Como decía Pablo en Gálatas 3, versículo 4. Vana entonces sería tu fe. Si ustedes se deslizan de esto, se desconectan de ese suministro, ya es por demás todo. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, otra vez, es por fe y solamente por fe. Para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Pero ¿de todos nosotros qué? Los que seguimos la fe de Cristo. Los otros ya invalidaron todas esas promesas, todas esas bendiciones, ya no pueden venir, porque se han conectado a otras cosas. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, padre de muchas gentes que están delante de Dios. A quien creyó, el cual, y si nosotros creemos, aquí la palabra es creer, tener fe. A quien creyó, el cual da vida a los muertos, el cual te va a dar vida, te va a levantar, te va a ayudar, va a obrar maravillas. Y llama a las cosas que no son como si fuesen. A los que tienen fe. No somos nada, pero hay un potencial, hay una simiente en nuestras vidas que va a hacer prodigios y maravillas. Es cuestión de tiempo, es cuestión de que sigas conectada nomás y vas a ver. Él creyó, esa es la bendición, y esa es la bendición de Abraham, y esa es la bendición para nosotros. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, que llama a las cosas que no son como si fueran. No sabemos cómo, pero Dios hace maravillas. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente, y acá nos incluimos, hermanos, qué precioso este pasaje, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a ¿quién? A nosotros. Las mismas bendiciones de Abraham van a venir a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, y aquí otra vez, la salvedad. Esto es a quienes, a los que creemos en el que levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, ¿para quiénes son las bendiciones? Para los que creen, para la descendencia de Abraham, es la descendencia espiritual. Entonces, con esta idea, con este sentir, vamos a ir ahora sí a Génesis,
capítulo 12. Solamente Abraham es padre de los creyentes, no es padre de los judíos. Ellos pueden decir, es nuestro padre, somos hijos de Dios, pero no es así. Bíblicamente no es así, es solamente Abraham, padre de nosotros los creyentes. Y solo nosotros vamos a heredar esas promesas, los que creen. Génesis 12. ¿No? Solamente para los que tienen esa simiente de fe. ¿No? Esa semilla es simiente, ¿no? En tu simiente, ¿quién es esa simiente? Primera de Pedro, capítulo 1, 23, siendo renacidos de esa simiente incorruptible que vive y permanece para siempre. ¿De qué está refiriéndose? De Cristo, de esa simiente santa. Entonces todos los que traemos esa simiente, por eso en tu simiente, ¿qué simiente traía Abraham? La simiente de Dios ya en su corazón. Por eso es que creyó. Algunos puntos que quería ver, ¿no? Entonces en su simiente, en su semilla, están las promesas. No están las promesas en Abraham. Están en la fe. A todos los que experimenten, a los que emprendan como Abraham, una salida de esa vida que hemos dejado. Abraham creyó a Dios y salió sin saber ni a dónde iba ni nada. A todos los que experimentemos esa salida, una nueva vida, un nuevo pueblo, unas nuevas experiencias espirituales. Abraham salió y solamente recibió una promesa, pero Dios no le dio mayor información, mayor detalle. No le dijo, vas a ir a este país, ¿a dónde vas a ir? ¿Cuántos hijos te voy a dar? ¿En qué tiempo te voy a dar? No le dijo absolutamente nada. Dice, no sabía ni a dónde iba. Y hay algo más precioso, ¿no? Porque la palabra ya en Hebreos nos habla. Haré de ti una gran nación. ¿Y qué nación vio Abraham? A Abraham no le importó. Llegó un momento en que esa fe iba en aumento, y dice que solamente esperaba esa ciudad. Porque sabía, llegó un momento en que Dios se reveló tanto que todo esto era perecedero, la que tiene fundamentos, la que nunca se va a acabar ni destruir. Abraham, anda delante de mí y yo seré tu escudo y yo seré tu galardón. Solamente anda delante, ponte delante mío. Da cada paso en fe, día a día. ¿No? Él había creído y salió dejando todo su círculo, todo su entorno, todos sus ideales, todo su futuro, todos sus amigos, toda su parentela. Sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de servidumbre. Y le prometió tantas cosas, pero fue una promesa. Y paso a paso Dios le iba haciendo ver la realidad. Vamos a ir al libro de Génesis, por favor. 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ni siquiera que te daré, te voy a mostrar. Y haré de ti una nación grande. Y estas bendiciones, ¿quién no las quiere? Yo lo primero que me aprendí es esto de memoria, para no perderme ninguna. Pero toda promesa tiene su condición. Dios le había prometido, pero también le había dado todas las condiciones, que son las mismas condiciones que hoy día nosotros tenemos. Si tú quieres todas las bendiciones de Abraham, tú tienes que dejar muchas cosas por el Señor. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, todo como Jehová le dijo. Dice en Juan capítulo 8:31, vamos a ver a Jesús aquí, cómo se levanta, hace una distinción bien clara entre quiénes son los descendientes de Abraham, acá también. Y acá pues Jesús cuando habla, ¿no? A ellos que se creían ser hijos de Dios. Dice en Juan capítulo 8:31, dijo entonces Jesús, ¿a quiénes? Que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Les respondieron lógicamente, ahora nosotros somos judíos y ahora hemos creído en ti, pues estamos perfectos. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Si somos linaje de Abraham. Y acá Jesús pues
les manda la verdad, pero ¿qué linaje de Abraham? No son linaje de Abraham. Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No importa que tú seas judío circuncidado, que tú seas el religioso más grande. Tú estás en pecado porque Dios no te ha limpiado, no los había borrado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tienen que tener fe y conectarse a Él y dejar tantas cosas. Y dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo de lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído. Qué cosa más fuerte acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Imagínense, por ser descendientes de Abraham, creían que eran hijos de Dios. Y como Jesús les dice, pero así, para todo aquel que dice, no todos somos hijos de Dios. Así como esos religiosos judíos que creían ser hijos de Dios porque eran descendientes de Abraham, Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Y aquí viene lo fuerte. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Aquí está claramente. Si no hay permanencia, hermanos, no hay bendición, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de toda mentira. Entonces vemos acá, hermanos, cómo él categóricamente dice lo que dice Pablo, ¿no? Que solamente son hijos de Abraham los que aman y creen en Jesús. Lo demás, como aquí lo dice, son hijos del diablo, porque el pecado todavía permanece en él. Jesucristo es el único que puede quitar el pecado del hombre. Temprano yo te buscaré. Acercaré a ti, mi alma te
está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada